Te damos gracias, Señor, porque realmente es por tus méritos, es por tu obra, es por tu fidelidad, Señor, el que ha permitido que tengamos esta oportunidad de abrir la palabra y poder escudriñarla. Señor, en esta hora pedimos, Señor, que tú nos hables, que podamos, Señor, entender lo que está escrito y no solo de manera intelectual, o no solo como simplemente un ejercicio de adquisición de información, sino que esto mediante la obra de tu Espíritu Santo, Señor, también se pueda traducir en vida, en ejercicios concretos, Señor, que te glorifiquen a ti. Gracias, Señor, porque tu gloria, la cual apuntamos y como hemos estado recordando semanas atrás, no está divorciada del bienestar de tus hijos. Y cuando decimos bienestar, no hablamos, Señor, de acomodados a este siglo, sino el hecho de conocerte y estar contigo. Señor, en esta hora te pedimos que juntos podamos seguir adorándote en este servicio culto a ti. Señor, por medio de la predicación, permite, Señor, que podamos estar atentos y escucharla, a que nuestro corazón esté concentrado en conocerte, Señor, esté concentrado en lo que tú quieres transmitir para nosotros. Y yo te pido, Señor, que tú me uses conforme a tu voluntad para con mis hermanos, que tú puedas estar por encima de mi pecado, que tú puedas hablarles a ellos y que puedas servirte como un instrumento fiel, aun pese a mis limitancias, Señor. Te damos gracias y pedimos que tú sigas haciendo tu obra con nosotros porque confiamos y estamos gozosos de que sabemos que tú la has iniciado y también la perfeccionarás. Y por supuesto también, Señor, pedimos que tú traigas salvación a todo aquel que lo necesita, que tu palabra salve, confronte, consuele, desafíe a todo aquel que lo necesita conforme otra vez a tu propósito. Te damos gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Am, Como sabéis, queridos hermanos, estamos teniendo una serie de predicaciones sobre la carta de Primera de Tesalonicenses, esta carta que el apóstol Pablo le escribe a una iglesia que, al menos en el registro más amplio, tenemos como una iglesia ejemplar. La iglesia de Tesalónica era una iglesia ejemplar. También es mencionada ahí en Hechos capítulo 17, la iglesia que estaba en Berea. Pero tenemos más detalles de cómo era la relación de Pablo, del apóstol, con los hermanos en Tesalónica, gracias a estas dos cartas que tenemos Tesalónica. Ahora, ¿se puede ser una iglesia ejemplar siendo personas imperfectas? Sí. Podemos ser ejemplares aún no siendo perfectos y eso es lo que estamos llamados a hacer. Y esto solo es posible si realmente estamos dependiendo en el Señor, guiados por su palabra. Ahora hemos llegado al capítulo 5 de Primera Tesalonicenses y antes de que abras tu Biblia, permítame hacer un paréntesis ahí, un zoom, porque estamos llegando a un punto álgido de la carta donde Pablo comienza a hablar sobre temas que tienen que ver más bien con la segunda venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Y sabemos que Pablo les pide a los hermanos en el capítulo 4 que no quieren que ignoren acerca de los que duermen, es decir, qué había pasado con aquellos que habían abandonado parcialmente esta era o este periodo, esta básicamente cuerpo físico. Pero también sabemos más adelante que Pablo les dice a los hermanos que no tenían necesidad de que él les volviera a repetir las mismas cosas porque otra vez Pablo había estado enseñando con respecto a la segunda venida de Cristo y pasó tiempo en esto y podemos verlo no solo en la carta de los tesalonicenses, sino en también Filipenses, Colosenses, etcétera, etcétera. Es mi deseo para con la iglesia, mis queridos hermanos, poder delicadamente, minuciosamente y detenidamente poder ordenar todos estos acontecimientos que el Señor promete. Pero antes de ir a eso, antes de ir a detallar cómo van a ser ciertos acontecimientos, hemos de otra vez detenernos para entender el propósito
de por qué el Señor nos pinta un cuadro panorámico con algunos detalles de lo que va a ser su segunda venida. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención del Señor en contarnos algunas cosas con respecto a su segunda venida? Esto no es simplemente para que algunos que estudian más la Escritura simplemente puedan ver las correlaciones del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y simplemente como un asunto matemático ver todas las profecías cumplidas. Por supuesto, el Señor ha de cumplir su palabra. Sin embargo, el hecho de que el Señor quiera contarnos cómo van a suceder ciertas cosas futuras es para dar al cristiano una esperanza real, tangible y verdadera. Es para dar al cristiano una esperanza que a su vez le va a permitir perseverar en una era, en un siglo, en una tierra, valga la redundancia, absolutamente terrenal. Porque el Señor quiere contarte algunos acontecimientos que van a suceder. Por ejemplo, que Él va a volver por segunda vez. ¿Por qué? Porque quiere que tú y yo vivamos con la esperanza, aguardando dicho momento, perseverando en el Señor, pese a que esta sociedad es vana, es pasajera, es banal. Pensando en esto, es que hemos de entender que el Señor quiere que guardemos dicha esperanza porque tiene dos propósitos también. Ese propósito es que prediquemos el Evangelio con urgencia porque Cristo viene, pero también es que tú y yo sigamos santificándonos, sigamos perseverando. ¿Por qué? Porque Cristo viene y que es el deseo de nuestro Señor que su iglesia le espere en santidad, perseverando con la mente en el cielo. Ahora, hemos de asumir que pensar en el cielo, en medio de todos los afanes de este siglo, en medio de la vida cotidiana, en medio de todos los quehaceres que tenemos, es un desafío y no lo desconocemos. Mis hermanos, es por eso que el Señor también en Juan 17, antes de ser entregado, antes de que Él se entregara a la cruz del Calvario, está orando por sus hijos, pidiendo, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de que los guardes del mundo, que les santifiques en la palabra del Señor. El Señor está orando porque, entre otras cosas, también entiende que esto es un desafío para el creyente. Seguimos en esta carne de pecado y es por eso, mis queridos hermanos, que con la finalidad de que podamos entender que este es el propósito de entender la segunda venida de Cristo, como iremos detallando en la primera carta a Tesalónica, ¿verdad? Es que realmente no simplemente sepas y manejes algunos datos escatológicos o datos que vienen con respecto a lo futuro. No, la finalidad es que el cristiano predique y se santifique. Que el cristiano persevere, que el cristiano aguarde, que el cristiano, en otras palabras, tenga una mentalidad celestial. Tenga una mentalidad celestial. El título de este sermón, por tanto, es una mentalidad celestial en un mundo terrenal. Y para eso quisiera pedirte que abras tu Biblia en la carta de Pablo a los Filipenses. Filipenses, puntualmente en el capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vamos a estar considerando esta mañana del versículo 17 al versículo 21 para que, porque Pablo está queriendo animar también y para que veamos que no fue algo exclusivo de Pablo a los tesalonicenses, sino también en Filipenses, Colosenses, algo que era la norma para el cristiano. El cristiano seguía viviendo en esta era, sin embargo, tenía que tener su mente en lo celestial, en lo eterno. En otras palabras, en lo que ha de venir, en la gloria venidera de nuestro Señor. Leamos juntos, por favor, Filipenses capítulo 3, versículos del 17 al 21. Dice así: Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador,
al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tenemos en este texto de Pablo a los filipenses, y antes de ir y poder escudriñar en la escritura, permíteme darte algún contexto para que podamos ponernos en situación de lo que Pablo está diciendo. Pablo le está escribiendo una carta a sus hermanos íntimos, cercanos, a los hermanos de Filipenses, y a la diferencia, que diferencia carta de Filipenses a otras cartas, por ejemplo, como la de Pablo a Gálatas o Pablo a los Corintios, es que Pablo no está escribiendo una carta para hacer un gran correctivo, para contrarrestar algunos comportamientos que estaban teniendo precisamente sus hermanos, sino más bien para animarles, estimularles al gozo, a la perseverancia aún en medio de las dificultades. Pablo escribe una carta llena de gratitud a sus hermanos íntimos en Filipo. Ahora, ¿quién eran los hermanos en Filipo? Filipo era una colonia romana, es decir, aunque no vivían en Roma, tenían las mismas leyes que en Roma regían. Básicamente eran ciudadanos romanos, algo así como que tenían el pasaporte romano, pese a que vivían en esta región más aislada que se llamaba Macedonia. Pablo va a Filipo, planta esta iglesia después de que conoce a una vendedora de púrpura, como se conoce, ¿verdad? Entran ahí en la reunión de oración, se planta la iglesia, y vemos que Pablo también, Hechos capítulo 16, 17, tiene que salir abruptamente producto de la predicación que le está diciendo. Sin embargo, Pablo escribe también para consolar a sus hermanos. Sus hermanos en Filipo se habían enterado que Pablo estaba preso en Roma, desde donde escribe. Estaba preso en Roma. Se preocuparon por él, decidieron mandar a un hermano llamado Epafrodito para que pudiera darle una ofrenda y consolarle, ¿cierto? Estar ahí acompañando al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, pese a que Epafrodito casi muere en el viaje, ¿verdad? Decide enviarlo de vuelta por la preocupación que Pablo también tenía por los hermanos en Filipo. Eso es una maravilla, mi querido hermano. Los de Filipo, preocupados por Pablo, envían a Epafrodito. Epafrodito, preocupado también por Pablo y deseando cumplir la misión que su iglesia le había encargado, va. Pablo, pensando en los hermanos de Filipo, y aunque estaba preocupado por Epafrodito, lo cuida y lo envía de vuelta, ¿cierto? Y otra vez, nadie se preocupa por sí mismo. Nadie está pensando en sí mismo. O sea, los de Filipo se preocupan por Pablo, Epafrodito se preocupa por los de Filipo y por Pablo, Pablo por Epafrodito y por los de Filipo. ¿Se da cuenta? Nadie pensando en el yo mismo. Todos pensando en algo mayor, en algo más amplio. Y de hecho, hermano, esto es absolutamente central para entender la carta de Pablo a los filipenses. Todo esto gira en producto, probablemente en el versículo que tenemos como álgido y que es uno de los versículos más conocidos de la Escritura. Capítulo 2, versículo 5 en adelante, este poema: haya pues en vosotros este mismo sentir, este mismo pensar. Y ese mismo pensar es lo que va uniendo y ligando gran parte de la carta de Pablo a los filipenses. Sé que estoy tomando más tiempo, mi querido hermano, en el contexto, pero es central para poder entender este pasaje. Pablo, capítulo 1, versículo 27, llama a los hermanos que tienen que tener este modo de pensar. Deben vivir de una manera digna del Evangelio, es decir, deben vivir de manera coherente conforme a los estatutos del Evangelio. Capítulo 2, versículo 2, más adelante, llama a los hermanos a que estén sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, es decir, mismo pensamiento, sintiendo una misma cosa. Y la palabra sentir ahí es la palabra froneo, que significa otra vez modo de pensar, manera de pensar. Pablo le está llamando otra vez, nuevamente a los hermanos: piensen de esta misma manera. Capítulo 3, versículo 15. Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Todos los que somos salvos en este sentido, todos los que somos por la gracia del Señor salvos, pensemos esto mismo. Capítulo 4, versículo 2. Exhorta a las hermanas de Evodia y Síntique, que eran unas hermanas que básicamente estaban teniendo una división en la iglesia, estaban peleando en la iglesia. Las llama a que sean de un mismo sentir en el Señor. Otra vez, está todo el tiempo la carta ligando, y podemos ir viendo más en detalle
diciéndole Pablo a los hermanos en Filipo, no piensen así, piensen de esta manera. Ahora, ¿cuál era esa manera a la que Pablo llama a los hermanos a pensar? Pablo les llama a no pensar de manera terrenal, sino que tenían que pensar de manera celestial. Es decir, ellos tenían que tener su mente puesta en el cielo, tanto como lo hizo Cristo. Les llama a los hermanos a, hey, no piensen de manera terrenal. ¿Cómo es esa manera terrenal? Bueno, Pablo lo va a describir en estos pasajes también. Sin embargo, ya en el capítulo 2 lo va mencionando. En el capítulo 2 estuvimos viendo, de hecho, circunstancialmente también o cristológicamente, en la soberanía del Señor el día jueves, este capítulo 2 de Filipenses. Cuando les llama a los hermanos a capítulo 2 a sentir una misma cosa, luego el versículo 3 del capítulo 2 les muestra cómo hacemos eso, cómo sentimos una misma cosa, haciendo nada por contienda y vanagloria, antes bien con humildad. Fíjese usted, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. Y empieza a describir la manera en que el cristiano ha de practicar, ha de ejecutar esta visión celestial, esta manera de pensar celestial. Es decir, sin egoísmo, pensando en algo mayor a nosotros mismos. Ahora, en este capítulo, Pablo va describiendo algunas cosas y llega al versículo 17. Después llega al versículo 17 del capítulo 3, este capítulo que hemos leído, y lo que quisiera compartir con vosotros, mis hermanos, en esta mañana son tres prácticas, tres maneras concretas, tres prácticas que nos ayudan a crecer en una mentalidad celestial, en esta mentalidad que hemos de tener cada cristiano en pensar en el cielo. Vemos en este pasaje tres maneras concretas que nos van a ayudar a crecer, nos van a ayudar a tener esta mentalidad no terrenal, sino esta mentalidad celestial, esta mente puesta en el cielo. Y la primera de estas tres prácticas que nos ayudan a crecer en esta mentalidad celestial, la primera manera concreta que queremos dar para ayudarnos a todos nosotros a cómo puedo crecer en una mentalidad celestial, es imitando la fe y conducta de los que tienen una mentalidad celestial. Fijémonos, versículo 17, la manera concreta, una manera práctica en que tú y yo, querido cristiano, vamos a poder crecer en tener una mentalidad celestial y no terrenal, va a ser imitando la fe, la conducta de aquellos que ya tienen una mentalidad celestial. Fijémonos, versículo 17, Pablo le escribe a sus hermanos. Fíjese usted, le está escribiendo a hermanos, es decir, ellos ya son cristianos. Y debemos hacer un alto ahí. La mentalidad celestial, la mentalidad puesta en el cielo, la mentalidad puesta en lo santo, la mentalidad puesta en Cristo, no es de la naturaleza del hombre. Hemos de entender que esto no nace en nosotros mismos. Esto ha nacido cuando hemos nacido en el Espíritu del Señor. Hemos nacido de nuevo, como diría Juan capítulo 3. Hemos nacido de Cristo. Nadie puede ver a Dios que está en los cielos si no ha nacido del Padre Celestial. Hemos de ser en primer lugar para tener una mentalidad celestial. Y esto es absolutamente importante entenderlo, mi hermano, porque si no, lo que vamos a transmitir en este sermón son meras prácticas banales y moralistas, vacías. Nadie va a poder ejecutar ninguna de estas prácticas si realmente no es el propio Señor Jesucristo quien nos lleva a dicha ejecución. Pablo en Filipenses, el capítulo anterior, versículo 13, después de haber hablado de que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, nos llama a todos los cristianos a tener una obediencia en Él, a cuidarnos, a perseverar en eso. Y llega al versículo 13 del capítulo 2 y da la razón, porque Dios es el que obra en vosotros este deseo y también la ejecución de este deseo. ¿Cuál deseo? Del que tengamos una misma mentalidad. ¿Cuál mentalidad? La que hubo también en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta usted? De modo que es imposible para un hombre tener dicha mentalidad si realmente no ha nacido de Cristo.
Tú vas a pelear contra ti mismo. No se trata de una cuestión de fuerza de voluntad. Se trata de una cosa de que el Señor haga la obra en ti. ¿Quieres tener una mentalidad celestial? Has de nacer en Cristo. Has de rendir tu vida a Cristo, de modo que si no estás en Cristo, pídele al Señor que te salve. Pídele al Señor que te haga nacer de nuevo, que cambie tu mente, que cambie tu manera de vivir. No queremos llenarte simplemente de prácticas vacías, moralistas, sino que realmente sea la consecuencia de que Dios ha transformado tu corazón. Pídele al Señor que te salve. No importa cómo sea tu manera de vivir. No importa cuántos y abundantes malos pensamientos tengas en tu mente. Dios puede hacer esa obra. Ahora, entendiendo esto, que Pablo le está hablando a gente que ya ha tenido este nuevo nacimiento, que ha sido salva por la gracia de Cristo, que ha entendido el Evangelio, ha entendido la gracia de Cristo, le llama a sus hermanos, versículo 17, haced imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Como hemos dicho, la primera manera concreta de poder crecer, de poder aumentar, de poder otra vez hacer que abunde más una mentalidad celestial en ti es imitar la fe y conducta de los que ya tienen dicha mentalidad. Pablo está llamando a los hermanos a ser imitadores de él mismo. Él dice, sed imitadores de mí, sin tapujos. Ahora, usted podría decir, bueno, Pablo, es un poco orgulloso de decir esto. ¿Será que Pablo era un semidios o algo así? No. Pablo no está diciendo que él es perfecto. De hecho, eso es lo que está diciendo pocos versículos más atrás. Fíjese usted en el versículo 13 del mismo capítulo. Un par de versículos más atrás. 4. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo a lo que está por delante. Prosigo a la meta. Pablo no cree que él es perfecto. Versículo 12, el versículo anterior también dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro, por asir aquello por lo cual también ha sido por Cristo Jesús. Pablo no se está diciendo, mira hermanos, yo soy perfecto, por eso debéis imitarme a mí. Pablo no cree que él ya ha llegado a la altura del varón perfecto. No, Pablo ya tiene claro cuál es el ejemplo máximo y supremo en la vida del cristiano. ¿Cuál es? Capítulo 2, versículo 5, Cristo. Hemos de tener ese ejemplo supremo. Sin embargo, en la gracia del Señor, Dios mismo le ha placido por su obra, porque Él es el que inicia la obra y promete cumplirla. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Él ha iniciado la obra. El Señor le ha placido dejarnos ejemplos de carne y hueso. Ejemplos como lo que mencionó en el capítulo anterior, capítulo 2, versículo 19 en adelante. Ejemplos como Epafrodito, quien había dado su vida por el Evangelio, pensando en que esta mentalidad celestial, la salvación, el Evangelio, debía llegar a más. Ejemplos como de carne y hueso, como el de Timoteo, quien tenía, escuche bien, el mismo sentir de Pablo. Pablo les dice, no tengo a otro cuyo tenga el mismo interés, el mismo sentir, la misma manera de pensar que tengo yo. En otras palabras, Timoteo era también uno de mentalidad celestial. Y Timoteo tampoco era perfecto. Tenemos al propio Pablo. Pablo diciendo claramente, versículo 12 del capítulo, hermano, no creo que yo ya lo alcancé, no soy perfecto. Ahora, teniendo eso en cuenta, Pablo les dice, de todas maneras, imítenme a mí. Pablo llama a seguir su ejemplo, no porque se considere perfecto, sino porque vive una mente centrada en la de Cristo. Tiene una mente centrada en la del Evangelio. Tiene una mente puesta en Cristo Jesús. Fíjese usted bien, versículo 14, un par de versículos antes del 17. Prosigo a la meta. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿A dónde apunta? ¿Qué es lo que él quiere alcanzar? Tiene una meta, Pablo. ¿Cuál es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que Pablo está persiguiendo? Cristo Jesús. Pablo está llamando a que todo cristiano siga este ejemplo. ¿Qué es lo que el cristiano debe seguir? Debemos imitar
la fe y conducta de aquellos que tienen la meta puesta en Cristo. Tienen, en otras palabras, una mentalidad celestial. Su ejemplo refleja el principio de esta enseñanza. Realmente Pablo quería seguir al Señor. Pablo, de hecho, lo grafica en el capítulo 1, diciendo que su deseo máximo era, capítulo 1, versículo 21, un pasaje tan conocido. Para él el vivir era Cristo y el morir, su vida misma era una ganancia. ¿Qué quiere Pablo? Que Cristo viva, que Cristo sea exaltado, que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Por eso daba su vida. Por eso su enseñanza. Por eso soportó lo que soportó. Por eso pudo seguir perseverando, que es de hecho el propósito del cual el Señor quiere que tú y yo tengamos una mirada celestial. La razón por la que incluso Dios ha dejado el conocimiento de lo porvenir es para dar esperanza con una finalidad de que tú y yo tengamos una mente en el cielo y logremos así perseverar, imitar la fe de los que tienen la misma meta puesta en Cristo. Pablo está diciendo aquí que así como un aprendiz ha de imitar al maestro y copiar, ¿cierto? Así hemos de hacerlo. Así hemos de hacerlo con él, con Cristo. Y esto no es la única referencia que Pablo tiene en esto. Te doy algunos versículos para que puedas leerlo aún en tu casa con mayor detención en 1 Corintios 11:1. 1 Corintios 11:1 dice Pablo concretamente: sed imitadores de mí así como yo soy de Cristo. Sin mayores vueltas. Pablo está exhortando a los corintios a que imiten su fidelidad a Cristo, a que imiten su perseverancia en Cristo, a que imiten cómo él quiere seguir a Cristo. ¿La meta cuál es? La clara, Cristo. Pero ¿cómo podemos crecer en esto? Pablo lo está dejando de manera concreta y práctica para todos nosotros. ¿Quieres crecer en una mentalidad celestial? ¿Quieres que Cristo, en otras palabras, crezca y abunde más en tu mente, que tú puedas digerir las situaciones de la vida, los desafíos en la vida, por medio de los lentes de Cristo? Una manera práctica en que tienes para crecer en esto es imitando la fe y conducta de los que ya hacen eso. Gloria al Señor por ejemplos de carne y hueso. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Se pide recordar y seguir la fe en el sentido de los líderes espirituales. Fíjese usted, Hebreos 13, 7. Pablo está el escritor de Hebreos está diciéndole a los hermanos que han de recordar, acordaos de vuestros pastores. ¿Cómo debe ser un pastor? Tito capítulo 1. Deben ser ejemplos, ¿cierto? Deben tener por lo menos 5 requisitos no negociables. ¿Cuáles son estos? Irreprensibles, es decir, intachables. Marido de una sola mujer, pureza sexual. Un probado liderazgo familiar. Hijos en sujeción, ¿verdad? Tienen que tener un carácter aprobado. Si no, no califican para el ministerio. Tienen que ser retenedores de la palabra fiel para poder enseñar a otros también, es decir, que tengan una capacidad de enseñar la escritura. Esta gente que es irreprensible, fíjese usted, Pablo está llamando a los hermanos el escritor de Hebreos también está llamando a los hermanos a que imiten la conducta de esta clase de líderes, de los que tienen una conducta intachable y que tienen realmente un objetivo claro por su manera de vivir. ¿Cuál es este? Otra vez, Cristo. Eso es lo que está diciendo. Primera de Tesalonicenses, la carta que estamos estudiando, mis queridos hermanos, capítulo 1, versículo 6. Pablo les dice a los tesalonicenses: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Pablo está poniéndose no a la misma altura del Señor en términos de deidad, sino que está haciendo un símil en que imitar a Pablo era sinónimo de buscar al Señor, de buscar a Cristo. Aún los hermanos con mucha dificultad, en medio de gran tribulación, como sabemos, ¿qué habían hecho los de Tesalónica? Habían seguido el ejemplo de Pablo y por tanto del Señor. Es por eso que Pablo escribe con mucha gratitud. Está en una sección donde Pablo está agradeciendo por la vida de los tesalonicenses, y todo lo que agradece son los frutos espirituales que los de Tesalónica habían tenido.
y por eso que los calificamos como una iglesia ejemplar. ¿Qué habían hecho ellos? Habían seguido el ejemplo. Mis queridos hermanos, ¿qué ejemplo sigues? ¿A quién adoras? Hacer una pregunta recurrente al menos en un par de puntos. El ser humano es una máquina de generar ídolos y adoramos y nos gusta y posicionamos en nuestra mente y corazón al artista de turno. Escuche bien, al predicador de turno o al ministerio más álgido circunstancialmente. No estamos diciendo otra vez que no hemos de imitar la conducta de aquellos que son dignos de imitar según el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Sino que realmente podemos llegar a la conclusión de, según a lo que tú adoras, según a lo que tú levantas, según a lo que tú pones de manera más constante en tu mente, eso a lo que tú te vas a parecer. Tú te vas a parecer aquello a lo cual tú has dado espacio en tu corazón, dado espacio en tu mente. Hay algunos que le han dado más espacio en su mente a Cristiano Ronaldo que a los ejemplos cristianos. Su perseverancia, su dedicación, su disciplina. Sí, sí, perfecto. Pero ¿y la disciplina espiritual? Ya te digo, él no la tiene. ¿Y su devoción por Cristo, el leer las escrituras? ¿Y su vida de oración? ¿Y su manera en que exalta al Señor y canta? ¿Y la manera en que sirve a la congregación con un sacrificio real y concreto? No, Pablo nos está llamando en este pasaje concreto a que si queremos crecer en tener una mentalidad puesta en el cielo para poder perseverar, para poder evangelizar, como es el propósito del Señor en este contexto de contarnos por qué, cómo van a suceder algunas cosas futuras. Es eso, que crezcamos en una mentalidad celestial, mi querido hermano. ¿A quién estás imitando? ¿A quién estás dando más espacio en tu mente? Como te digo, va a ser una pregunta recurrente, porque la segunda manera práctica que tenemos para crecer en una mentalidad celestial, para crecer y tener en abundancia, otra vez, quiero darte una manera útil, una herramienta práctica, para que tú y yo, hermanos, que hemos entendido que tenemos que tener nuestra mente puesta en el cielo, crezcamos en este desarrollo de esta mentalidad. En primer lugar, es imitar la fe y conducta de los que ya tienen esta mentalidad, que ya están abundando y pensando en el cielo y por eso hacen lo que hacen. Pero en segundo lugar, va de cajón, va casi obvio. La segunda manera práctica que tenemos para crecer en una mentalidad celestial es apartarnos, rechazar, estar de lejos de aquellos que tienen una mentalidad terrenal. Fíjese usted versículo 18 y 19. Después de llamar al versículo 17 a ser imitadores de los de la mente celestial, Pablo les llama a los hermanos a que consideren, que sepan que no todo el mundo tiene esta mentalidad. Versículo 18, fijémonos, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué está diciendo Pablo? Que está alertando a sus hermanos en Filipo a que sepan, algo así como este dicho, he escuchado un par de veces en España, no todo lo que brilla es oro. Mis queridos hermanos, debemos saber que hay muchos que básicamente Pablo está alertando a sus hermanos que sepan, que estén conscientes de que andan muchos en los cuales él ya les había dicho y ahora le está diciendo con este tono de llorando, con este tono en el sentido de sufrimiento, le causa pesar en su corazón. No es agradable para él, que son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos de la cruz de Cristo. Mis queridos hermanos, hemos de saber que o somos aliados de la cruz de Cristo o somos enemigos de la cruz de Cristo. Todo aquel que no es aliado de la cruz de Cristo se constituye, por tanto, enemigo de la cruz de Cristo.
Pablo está diciendo, mis queridos hermanos, apártense de todos estos que, fíjese usted, versículo 19, en la parte final, piensan en lo terrenal, que tienen su mente abundando de manera constante puras cosas en la tierra, puras cosas banales. Pablo lo dice con lágrimas. Pablo denuncia a aquellos que rechazan la vida de la cruz. ¿Cuál es la vida de la cruz? Bueno, hay muchos pasajes que podríamos ir ahí. Permítame citar uno muy conocido, simplemente Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese. ¿Se da cuenta? La primera, niéguese a sí mismo. ¿Qué más? Tome su cruz y sígame. Lucas 9:23 tenemos su pasaje también paralelo, ¿verdad? Hay gente que es enemiga de negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. Hay gente que no camina esa vida. Por tanto, ese propio pasaje lo delata como no es seguidor verdadero de Cristo. Pablo está describiendo que esta gente, después de decirlo llorando, describe cómo va a ser su fin, versículo 19. Mire cómo es el fin de esta gente que es enemiga de Cristo. ¿Cómo es su fin? ¿Cómo van a terminar ellos? Otra vez, piense usted, estamos estudiando Primera de Tesalonicenses. El Señor, Pablo, por medio de Pablo, está escribiendo a su hermano que no quiere que ignoren acerca de los que duermen, que no tengan esa desesperación, capítulo 4, porque el Señor va a volver por todos. Ellos estarán con el Señor. Los de Tesalónica pensaban que los que ya habían muerto no iban a poder disfrutar del cielo, de la vida nueva, porque ya habían muerto. Pablo les dice, no, esto no es así. Tengan esperanza, ¿cierto? Porque es nuestra esperanza. Porque cuando venga Cristo y emita su juicio final incluso, nosotros seremos hallados justos porque estamos en Cristo. Gloria al Señor. Esto nos da consuelo, nos da esperanza, nos da un ánimo de perseverancia. Otra vez, valga la redundancia, nos da esperanza en lo celestial. En que el Señor va a llegar un día, mi querido hermano, ¿y qué va a hacer? Nos va a glorificar. Nos estaremos con Él en cuerpos glorificados. Hermano, ya no habrán malos pensamientos. Ya no tendrás que sufrir ni enfermedades. Y no porque nuestra perspectiva física es lo que más importa, sino porque estaremos disfrutando en plenitud de Cristo. Él habrá completado dicha obra. Estaremos simplemente cantando santo, santo, santo y gloriándonos en nuestro Señor. ¿No te llena eso de esperanza, de gozo? Hermano, un día todo esto va a pasar. Parece banal, pero mi querida hermana, no tendrás que preocuparte qué cocinar. Hermano querido, ¿dónde vas a trabajar? Hermano, ni eso. Y otra vez, parece bajo. Pero quiero decirte que Dios habrá completado todo eso. ¿Qué decir de lo que te aflige, de la angustia? Hermanos, estamos estudiando los días jueves los problemas del corazón. ¿Sabes? Ese día el Señor habrá liquidado y fulminado el orgullo de todos. Esa es nuestra esperanza. Sin embargo, los que son enemigos de la cruz tienen otro final. El cristiano tiene este final, la gloria. Pero los que son enemigos de la cruz tienen otro fin. Fíjese usted, versículo 19. El fin de los cuales, desde estos que son enemigos de la cruz, será perdición. Su destino eterno es la ruina, donde Jesús advierte a los falsos que va a ser el destino de todos los falsos discípulos. Puedes tomar este apunte de Mateo 7:21. Mateo 7:21. El Señor mismo enseñando. Lo da concretamente. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Esto es un falso discípulo, ¿cierto? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en aquel día, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué está diciendo este pasaje?
el Señor Jesucristo en Mateo está realmente delatando, descubriendo que hay muchos falsos discípulos, que hay mucha gente que aunque parezca ser amigo de la cruz, realmente tienen otro final, hay otro destino para ellos. Ese es su fin. Pablo en este pasaje también nos dice cómo va a ser, cómo es el Dios de esta que son enemigos de la cruz. Nos dice cómo es su perdición, pero también nos describe cómo es su Dios. ¿Cuál es el Dios de esta gente? ¿Cuál es el Dios que, en otras palabras, tú y yo debemos rechazar de manera drástica? Esta es una herramienta práctica para que tú y yo crezcamos en una mentalidad celestial. Y esto es rechazar la mentalidad terrenal y debemos rechazar este Dios, por tanto. El Dios de los que son enemigos de la cruz. Fíjate, ¿cuál es su Dios? ¿Cuál es su Dios? ¿Cuál es lo que es su perdición? Y ahí dice, cuyo Dios es su vientre. ¿A qué deidizan ellos? ¿Qué quieren elevar ellos? De hecho, ¿a qué glorifican ellos? Como veremos más adelante. A ellos mismos. Gente que vive para satisfacer su propio apetito. Gente que vive básicamente para decir yo primero, yo después y yo al final. Gente que vive simplemente para poner su ombligo en el centro del trono que solo le correspondería a un Dios, a un Señor. Y es que nadie puede servir a dos señores. ¿A quiénes sirven esta gente? ¿A quiénes realmente desean agradar? Estos enemigos de la cruz, estos de mentalidad terrenal. A ellos mismos. A ellos mismos. Fíjese usted, ¿cuál es su gloria? ¿Qué es lo que ellos más anhelan? ¿Qué ellos es lo que más se deleitan? Su gloria va a ser su propia vergüenza. Se enorgullecen de lo inmoral, como dicen otros pasajes. Ellos básicamente están buscando satisfacerse a sí mismos. Esto es todo lo contrario a lo que Pablo está llamando en el capítulo anterior a sus hermanos. Lo hemos leído, Filipenses capítulo 2. Pablo llama a los hermanos a que si tienen este mismo espíritu, misma misericordia, el capítulo 1, tienen que completar el gozo de él, sintiendo una misma cosa, capítulo 2. ¿Y cómo hacen eso? Haciendo nada por contienda, es decir, sin quererle poner el pie encima a nadie, para resaltar ellos, ¿cierto? Sin vanagloria, es decir, sin atribuirse a sí mismo algo que los hará culpables del pecado del orgullo, sino más bien con humildad, estimando a los demás como superiores. Versículo 4 del capítulo 2. Escuche bien, no mirando cada uno por lo suyo propio, que es absolutamente contrario a los que hacen los de mentalidad terrenal. ¿Qué quieren ellos? Simplemente satisfacer su propio ombligo. ¿Qué debe hacer un cristiano? Simplemente preocuparse por sí mismo. Cada uno mata a su propia vaca aquí, ¿no? No. Eso no es una mentalidad celestial. ¿Sabes cómo es una mentalidad celestial? Es pensar en el reino. Es pensar en que Dios viene no solo por ti, querido cristiano, por supuesto la salvación es personal, pero Dios viene a redimir un pueblo. ¿Escuchó bien? Usted no es el único. Hay más. Para que gente de toda lengua, tribu y nación adore al Señor, no solo en español. ¿Se da cuenta? Siempre el Señor está pensando en todos, no de manera solo en ti. ¿Qué hacen los de mentalidad terrenal? Mira, son tan terrenales que no les importa ni siquiera el corazón de su esposa, su esposo, sus hijos. No, quieren simplemente el autoplacer. Se gozan en satisfacer su propia inmoralidad, su propio egoísmo. Su Dios es su vientre. Tú y yo, mi querido hermano, hemos de rechazar esto. Y escuche bien, esto es natural de nuestra naturaleza pecaminosa. Te he dicho anteriormente que tener una mentalidad celestial no es natural de tu humanidad. Hemos de caminar en el Espíritu, hemos de decir que el Señor haga su obra en nosotros y guiarnos bajo sus parámetros, sus principios, pidiendo y dependiendo que Él ponga el deseo y nos lleve a la ejecución. Ahora te voy a decir algo que debe rechazar
con toda fuerza y estar muy alerta. Tu vientre quiere hacerte egoísta, que lo sepas. No, 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 no. Yo no soy tan egoísta. Doy ofrenda. Bueno, cuida de no engañarte a ti mismo. Hay algunos que no dan ofrenda, dan limosna. Y no estamos hablando de cantidad. Están hablando de querer satisfacer su conciencia, simplemente su propio vientre, para que no haya algo acusándoles de que no están sirviendo como debieran servir o como el Señor les ha llamado a servir. Dan una limosna para callar su conciencia. No, hermanos. Nosotros no simplemente queremos cumplir, queremos crecer en una mentalidad celestial. Para hacer esto, hemos de seguir el ejemplo de los que ya tienen esta mentalidad y hemos de rechazar el ejemplo de los de la mentalidad terrenal, y eso puede ser nosotros mismos. La mente terrenal es realmente muestra la orientación continua del ser humano a lo mundano. Romanos 8:5 nos deja muy claro esta verdad, que tenemos esta tendencia continua hacia otra vez lo terrenal. Fíjese usted, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Pablo aquí, aún después de haber hablado de la gracia, capítulo 5, haber hablado de cómo hemos de conducirnos, capítulo 6, ¿verdad? Llega más adelante a este capítulo diciendo, hermanos, ¿qué es su intención aquí? Que el cristiano piense en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales. Si tú eres un ciudadano de los cielos, ¿qué hacemos pensando en lo terrenal? Esa es la idea. Y esto es absolutamente vital, mi querido hermano, para entender la tercera herramienta, la tercera manera concreta, la tercera práctica para que tú y yo, para que la iglesia crezca en una mentalidad celestial. La primera manera práctica, dijimos, es imitar la conducta de los de mentalidad celestial, de los que ya quieren seguir a Cristo. Nos pone ahí ejemplos de carne y hueso, hermanos y hermanas en medio de nosotros. El liderazgo de una congregación deben ser aquellos que tienen una conducta y una fe, ¿cierto? Ejemplar, irreprensible, como hemos dicho, Tito capítulo 1. Hemos de, en segundo lugar, apartarnos de los de la mente terrenal, aquellos que solo están pensando en su casa, en su comida, en sí mismos, no están pensando en la comunidad de la fe, no están pensando en el reino de los cielos, no están ni pensando en evangelizar, no están pensando si su pecado va a afectar la vida de otro, va a afectar su testimonio, va a afectar al evangelio, simplemente quieren satisfacerse ellos mismos. Hemos de rechazarlo. Hemos de, en tercer lugar, de manera práctica, mi querido hermano, para crecer en una mentalidad espiritual, en una mentalidad celestial. Fíjese usted el punto, es muy práctico. Es simplemente mantener presente en nuestra mente que Cristo vuelve. Mantener presente que Cristo vuelve. Cristo vuelve pronto, hermanos. Queremos crecer en una mentalidad celestial para poder perseverar siendo ejemplos, para poder perseverar en la predicación de Cristo. Esa es la finalidad de por qué el Señor dejó el cuadro de lo que ha de venir. Es la finalidad de por qué Dios nos ha comentado, ha querido revelarnos que Él viene. Fijémonos, versículos 20 y 21. Después de dar el contraste entre el ejemplo que hemos de seguir a el ejemplo que hemos de rechazar, da la razón. Dice más, por el contrario, ese más es todo lo contrario. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, que como nos dice la carta en Tesalónica, viene de los cielos. Versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La tercera manera práctica que tenemos de crecer en una mentalidad celestial es tener presente que Cristo viene, que Cristo viene. Pablo aquí está utilizando en el versículo 20, dice, por el contrario, mi hermano, por el contrario a los que piensan en lo terrenal, que es el contexto inmediato, versículo 19, nosotros tenemos una
ciudadanía que está en los cielos. Y Pablo ciertamente aquí está haciendo un alcance, algo así, no es como un juego de palabras, sino un juego de significancia con los hermanos en Filipo. ¿Por qué? Porque está hablando aquí la palabra ciudadanía, politeuma, está dando una palabra cotidiana para los de Filipos, quienes sentían, todos los de la ciudadanía de Filipo, sentían el orgullo de tener una ciudadanía romana. Eran una colonia romana en Macedonia. Ellos tenían los beneficios que tenían todos los ciudadanos romanos. Esto es como tenían un pasaporte romano, algo así. Ellos, al tener esta ciudadanía romana, tenían los beneficios romanos. Por ejemplo, no podían ser juzgados de igual manera que los sentían gente que vive ahí en Filipo, pero no tiene la ciudadanía romana. Y Pablo está diciendo algo así, usando esta palabra, por lo cual era muy cotidiano que los de Filipo sintieran orgullo, diciendo algo mayor. Nuestra ciudadanía no es romana. Nuestra ciudadanía, queridos hermanos, no es simplemente romana o filipense. Nuestra ciudadanía, les está diciendo a sus hermanos, está en los cielos. El pasaporte a los cielos en Cristo Jesús. Eso es lo que tiene todo aquel que tiene al Señor Jesús como Señor y Salvador. Ciudadanía en los cielos. Sin embargo, ser ciudadano de los cielos, también hemos de entender que tiene implicaciones, y es que nuestra constitución no es la de esta tierra, es la de los cielos. ¿A quién hemos de sujetarnos? Todo aquel que es ciudadano de un país ha de sujetarse a las leyes, les gusten o no. Es por eso que todos nosotros, por ejemplo, hemos de pagar los impuestos, ¿verdad? No porque nos gusten, no precisamente. Porque hemos de sujetarnos a las leyes, sobre todas aquellas leyes que no están en contra puntualmente de nuestra fe. El Señor nos llama cotidianamente a sujetarnos a autoridad, entendiendo que Él la ha puesto, como dicen Romanos, a orar por los gobernantes, Timoteo. Tito también a que nos sujetemos a toda autoridad. ¿Se da cuenta usted? ¿Por qué? Bueno, porque somos ciudadanos aquí en esta tierra, es una manera práctica de evangelizar, de mostrar integridad, etcétera, etcétera. Pero Pablo aquí está elevando el punto. Pese a que hacemos esto, y no por lo el contrario, no está en dicotomía, nosotros somos ciudadanos de los cielos. Somos ciudadanos de los cielos. Si tú realmente, hermano, eres un cristiano, debes saber que estás simple y llanamente de paso en esta tierra. Cristo viene por ti. Si tú eres alguien que ha sido comprado a precio de sangre por la gracia de nuestro Señor, tú ya no eres una carne portadora de un espíritu. Tú has de caminar en el espíritu arrastrando tu carne. Porque tu primera ciudadanía está en los cielos. Tu ciudadanía es lo eterno. ¿Te das cuenta? Hermano, Pablo les está llamando a los hermanos a que tengan en mente esto. Nosotros pertenecemos, nosotros nos sujetamos, nosotros vivimos conforme a la ciudadanía celestial, a lo que el Señor ha estipulado en las regiones celestiales. Pablo está llamando a los hermanos a que, teniendo esto presente, también se recuerden que esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Realmente, Pablo tiene esta intención. Nuestra verdadera lealtad y forma de pensar ha de ser otra vez celestial. Esto retoma lo que Pablo estaba diciendo anteriormente en Filipenses capítulo 1, versículo 27. Pablo está diciendo solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, y los está llamando otra vez a que los cristianos, que a pesar a que viven en la tierra, vivan conforme a las leyes y estatutos de la ciudadanía celestial. ¿Qué tienes que hacer tú? Crecer en una mentalidad celestial. ¿Cómo puedes hacer esto? Otra vez, recordando que Cristo viene de los cielos, que tu Señor viene, que tengas esta verdad presente. Aquí el verbo que usa es la esperamos, que implica una expectativa
activa. Implica que realmente tú no simplemente estés dormitando, sonámbulo, a ver si Cristo viene. No, sino que realmente vivas como alerta, viviendo. ¿Y cómo hacemos esto? Viviendo conforme a la ciudadanía que tenemos. ¿Por qué? Porque el Señor vuelve pronto. Eso es lo que hemos de tener en mente. El creyente no sueña con el cielo pasivamente, sino que vive en la tierra anticipando su llegada. Eso es lo que realmente tú y yo, mi querido hermano, hemos de tener constantemente en nuestra mente. Fijémonos, como dice Tito capítulo 2, versículo 13. Pablo está llamando a Tito a que enseñe esto a los hermanos también, que deben vivir aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, ellos deben vivir con una mentalidad celestial. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo crecemos en esta mentalidad? Teniendo presente que Cristo vuelve. Y si tú realmente lo estás esperando activamente, por tanto, tú vas a querer desde ya vivir como ciudadano celestial. ¿Cuál es la finalidad de que el Señor quiera otra vez que tú y yo conozcamos que Cristo viene? ¿Lo hemos dicho? Evangelización y santificación. Si tú sabes que Cristo viene, hermano, el tiempo se acaba para los perdidos. Predica el Evangelio. Si tú realmente eres consciente de que Cristo viene, hermano, persevera, santifícate. Hermano, sigue buscando lo celestial. ¿Cómo hacemos eso? En primer lugar, imitando la fe de los que ya tienen esta mente. En segundo lugar, rechazando los malos ejemplos. El ejemplo de aquellos que tienen el Dios del egoísmo y de su propio vientre. Aquellos que tienen una mente terrenal. ¿Y cómo hacemos esto también? De manera práctica, teniendo presente de que Cristo vuelve, de que un día esta era terminará, que tú y yo estaremos en la presencia del Señor, sea que Él nos lleve o que Él vuelva, y que el Señor juzgará todo, y que el Señor también a los que estamos en Él nos justificará de todo. Mi querido hermano, simplemente permíteme recordarte unas palabras muy conocidas. Están en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, el Señor está enseñando con palabras muy directas y concretas. Mateo 6:19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y da la clave, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde esté aquello que tú más valoras, tu tesoro, allí estará tu mente, allí estará tu vientre. Si tu vientre anhela, tiene el tesoro máximo en las cosas de esta tierra, en la comodidad de esta tierra, casas, vestidos, coches, lo que fuese. Y no estamos diciendo que eso es pecado. El pecado no está en las cosas, no está en la ropa, no está en la casa, no está en el coche, está en tu corazón. Eso es lo que tú más anhelas. Tú sigues tu propio vientre. Pero si tu tesoro está, tu mente está, tu vientre está puesta en los cielos, ahí va a estar tu corazón. Ahí va a estar tu mente. ¿Cómo podemos crecer en esto? Otra vez, imitando a aquellos que ya tienen el ejemplo, rechazando el ejemplo de los malos ejemplos terrenales y siendo conscientes de que Cristo vuelve. Hay más prácticas, mis queridos hermanos. ¿Qué estás mirando? Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo son los ojos. Quita tu ojo si te es de pecar. El Señor nos recuerda, Mateo 6:24, que nadie puede servir a dos señores, nadie puede tener su corazón dividido. Mateo 6:25 más adelante,
Comienza a decir por qué se preocupan de la comida, del alimento, de lo terrenal. Si su Padre, Dios que está en los cielos, está por encima de esto, ya se preocupa de estas cosas. Y termina diciendo Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y lo demás, ¿sabes qué? Lo demás viene por añadidura. Lo demás es lo demás. Tú y yo, ¿qué debemos hacer? Tener una mentalidad celestial. La razón por la que el Señor nos ha pintado este cuadro, el cual queremos detallar y no queremos ignorar, pero antes de ir a eso, mis queridos hermanos, hemos de tener en cuenta, tiene un propósito, y el propósito es que el cristiano viva con la mente en el cielo, aunque sigue con los pies en la tierra, a que el cristiano tenga una mentalidad celestial. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque tu palabra es tan clara con nosotros. Oh Señor, tenemos tantos desafíos y tenemos tanto pecado aún que renunciar. Y nosotros queremos valernos de las herramientas prácticas que tú nos has dado también por medio de tu palabra, dependiendo en ti, para que tú, Señor, sigas librándonos de esta mentalidad terrenal con la cual todos batallamos. Esta mente que quiere poner su Dios en nuestro propio deleite, en esta era donde la comodidad es un valor más que perseguido, donde se pierde el tiempo, familias, todo por la comodidad, la satisfacción de nuestro propio deleite. Queremos pedirte, Señor, que tú nos permitas, Señor, poder seguir el ejemplo supremo de Cristo Jesús, quien se despojó de sí mismo y tomó, siéndose hombre, tomó la función de un siervo, Señor. Se hizo siervo hasta lo sumo. Señor, queremos seguir esta mentalidad que la carta a los filipenses nos llama a tener presente a todos, a no solo pensar en nosotros mismos, a vivir como ciudadanos de los cielos. Permítenos tener presente, Señor, que esta tierra es pasajera, que el mundo pasa junto a todos sus deseos, pero también a tener presente, Señor, que un día estaremos contigo, que tú vuelves, que tú, Señor, ya nos has hecho ciudadanos de los cielos y por tanto hemos de vivir conforme a esa mentalidad. Ayúdanos, Señor, a crecer, en tener una mente puesta en lo eterno, en Cristo, no en la tierra. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.